me llama mucho la atención este pasaje, porque el versículo 24, cuando empezamos en el versículo 24, encontramos una de esas palabras claves en la interpretación de este pasaje. 3 veces, hermanos, aparece la palabra que Dios los entregó. Entonces, ratificando que Dios, está bien, Dios los entrega a una situación bien difícil, ¿verdad?, por su desobediencia. Y vean, por ejemplo, el versículo 24, dice así: por lo cual, ¿qué pasó? También Dios, por esa situación que ellos están viviendo de haberlo cambiado a Él, versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿en qué? Hubo un cambio, en semejanza de imagen de quién, de hombre corruptible. ¿Y de qué más? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, obviamente aquí tenemos totalmente, ay Señor, ¿verdad?, lo más bajo que puede haber hecho el hombre, ¿verdad?, de tomar las cosas que están en la naturaleza y darle más bien gloria a ellos. Hay algo aquí que tiene intrínseco al hombre, y es que cuando se ve en momentos difíciles ante la naturaleza, ante situaciones de cataclismo, ellos sienten como que hay que buscar a alguien poderoso, como que hay que buscar a un ser que les ayude. Y entonces hay el movimiento en esas esferas, hermanos, espirituales, donde ellos son precisamente engañados por un ser, ¿verdad? Usted y yo, al conocer la Biblia, sabemos que Satanás se mueve en una esfera en donde él manipula y el hombre cae en esas garras, por su ignorancia, 2, por su voluntad, y 3, porque simple y únicamente decide irse en su terquedad por ese camino. Entonces, ven ustedes cómo dice que estos hombres cambian la gloria de Dios incorruptible por otras cosas que son semejantes, ¿verdad? Semejantes. ¿A la semejanza de quién? De un hombre. A la semejanza de algo, ¿cómo se llama?, como unas aves, y de algo como son los reptiles. Ustedes saben perfectamente que en el mundo pagano eso siempre sucedió. Solamente Israel adoraba a Dios. Ellos eran entonces, la gente pagana eran politeístas, mientras que la gente que era del pueblo de Dios eran monoteístas, creían en un solo Dios, porque Dios se les había parecido a ellos. Ahora, entonces toman, ¿a quién primero toman? Bueno, al hombre, y colocan al hombre y lo ponen en ese pedestal como Dios, o el hombre mismo se coloca como Dios. Y de repente también, ¿a quién más? A las aves de los cielos, al águila, qué sé yo, al cóndor, ¿verdad? Porque le dan ese lugar a Dios. Y también dice que a los cuadrúpedos, o sea, desde la vaca hasta qué sé yo, un cocodrilo de 4 patas, digo bien, ¿verdad?, que tiene las 4 patas, y reptiles, tortugas y serpientes, y ahí sucesivamente. Entonces vean cómo los egipcios, por ejemplo, le daban honra y gloria a todos estos seres. Cuando Moisés saca al pueblo por medio del portento de Dios, él se tiene que enfrentar a toda esta clase de dioses. Dios era el mismo río Nilo. Dios podía ser una rana, Dios podía ser un cocodrilo, Dios podía ser inclusive la vaca, Dios podía ser incluso la pulcritud, la limpieza y todo eso. Pues la verdad es que Dios, cuando empieza a mandar plagas, cada plaga tiene que ver en contra de uno de los dioses que tenía ahí. Inclusive el mismo faraón, que se había autodenominado Dios. Al final, ustedes se dan cuenta que le toca incluso a los primogénitos, porque Dios lo que quería es despedazar cada uno de los dioses que ellos tenían. Así es Dios, Dios se enfrenta a todo eso. Pero bien, acuérdense que hemos dicho que nada menos en este mundo moderno, o hoy, la gente tiene sus dioses. Puede perfectamente abandonar la voluntad de Dios y sus preceptos por cualquier otra cosa. Y entonces entran en ese del país, ¿no? Ahora, si nosotros examinamos un poquito acá, vean lo que pasó. Dice que ellos se envanecieron, dice, en sus razonamientos. Y ahí está, y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Y ojo, porque dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y otra vez, ¿por quién? Por hombres, por aves,
repasando un poco, por cuadrúpedos y reptiles. Totalmente, la plena idolatría. ¿Ok? En semejanza de imagen de hombre. Esto me llama mucho la atención porque hay una religión todavía que se dice ser cristiana y tienen esa parte, ¿verdad? Entonces todavía dicen que ellos están en cierta manera como una honra, ¿no? ¿Verdad? Como que dicen ellos, ojo en la palabra que usan, dicen veneramos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Dicen, no, es que nosotros veneramos a nuestra Santa Madre, por decir algo. O veneramos a nuestro santo tal. O si no la otra, ¿verdad? Es interesante. Esta persona o esta imagen nos lleva a Dios. Ojo ahí, ¿verdad? Porque también no es así. Dios es directo. No hay mediador entre Dios y los hombres, sino solamente ¿quién? Jesucristo. Dice Jesucristo, hombre, Dios hombre. Dice, hermanos amados, aquí tenemos entonces como en el versículo 24 dice la causal de por qué Dios los entregó. Y los entregó a algo terrible, porque vean lo que pasa, hermanos. ¿Los entregó a qué? ¿Cómo se llama? Su Biblia, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Los entregó, dice en el versículo 24, a la inmundicia. Ahora sí, ¿qué es la inmundicia entonces? ¿Ah? La suciedad pura, ¿verdad? Totalmente. O sea, allá lo más inmoral, allá a aquello que no tiene, ¿cómo se llama? Sino perversidad. Todo lo perverso. Y dice, y los entregó no solo a la inmundicia, sino a las concupiscencias de sus corazones. Es decir, a todos aquellos deseos, ¿verdad? Carnales que van en contra de las leyes de Dios inclusive. Por eso dice, de modo que deshonraron entre sí, ¿el qué pasó? Sus propios cuerpos. Es decir, aquí, hermanos, encontramos un clímax de una batalla entre el hombre y Dios, entre el mismo Satanás con su idolatría, metiendo al hombre en eso para que el hombre se oponga a Dios. Hermanos, cuando nosotros llegamos a tiempos como la Semana Santa, siempre lo he dicho, hay un mover grande de idolatría y es un movimiento grande ¿cómo se llama? De los demonios y de los ángeles caídos, porque la gente va y empieza a buscar eso. ¿Me entienden? En el caso nuestro acá hay una época en agosto donde ni se diga cuánta gente corre, miles de miles, hasta de otros países vienen supuestamente a venerar, porque ya no usan eso, ¿verdad? Pero a venerar, que vuelvo a repetir, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Si están dándole un estatus de Dios porque le piden milagros, le piden esto y lo otro, y cuando ya se lo dan, pues imagínense, le dan gloria, le dan honra, le dan gratitud, y aquí es donde dice, cambiaron la gloria de Dios por cosas semejantes, asuntos de hombre, ¿verdad? Entonces, hermanos, en medio de toda esta situación, me llama la atención que el versículo 25, vean lo que dice, ya que cambiaron, dice, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culpa a las criaturas antes que al Creador. Hay una parte ahí como que hay un bálsamo, ¿verdad? Porque San Pablo coloca ahí una doxología. En medio de toda la impureza y de todo el dolor, Pablo coloca una doxología donde dice, el cual es bendito, en el rojo lo tengo ahí yo, dice, el cual es bendito por los siglos, ¿sabes? Como que deja un paréntesis, pero un paréntesis bien hermoso, porque vea toda la condición en la que se encuentra la humanidad.